A continuación les vamos a explicar sobre la cinética química y precipitación. Nuestro grupo está conformado por Mónica Millán, Diego García, Vanessa Hernández y Juan Pablo Carrillo. La cinética química es la encargada de realizar el estudio de la rapidez de reacción, es decir, cómo cambia esta rapidez bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general. La velocidad de una reacción es la derivada de la concentración de un reactivo o producto con respecto al tiempo tomado siempre como valor positivo. En la expresión de la velocidad de una reacción química podemos identificar que, como la velocidad es positiva según transcurre la reacción hacia la derecha, es decir, según va desapareciendo los reactivos, es necesario poner el signo negativo delante de las concentraciones de estos. Como tal, la ecuación de la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos. Como tal, la determinación de la ecuación de velocidad consiste en medir la velocidad inicial manteniendo las concentraciones de todos los reactivos constantes, excepto la de uno, y ver cómo afecta la variación de este al valor de la velocidad. Si, por ejemplo, al doblar la concentración de un reactivo, la velocidad se multiplica por 4, podemos deducir que el orden parcial respecto a ese reactivo es 2. Se llama molecularidad al número de moléculas de reactivos que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado en una reacción elemental. Se trata de un número entero y positivo. Así hablamos de reacciones unimoleculares, bimoleculares, trimoleculares, entre otros. Generalmente, en reacciones elementales coincide con el orden de reacción. Sin embargo, existen casos en los que no coinciden, como las reacciones de hidrólisis en los que interviene una molécula de agua, ya que al ser H2O prácticamente constante, la velocidad es independiente de esta. Es raro que una reacción intervenga más de 3 moléculas, pues es muy poco probable que choquen entre sí simultáneamente con la energía y orientación adecuada. Por dicha razón, la mayoría de las reacciones sucede en etapas. El conjunto de estas etapas se conoce como mecanismo de reacción. Las sustancias que van apareciendo, que no son el producto final, se conocen como intermedio de reacción. Teoría de las colisiones, energía de la activación. El número de moléculas de productos es proporcional al número de choques entre las moléculas de los reactivos. De estos, no todos son efectivos, bien porque no tienen la energía necesaria para constituir el complejo activado. Asociación transmisora de moléculas muy inestables, porque su energía es mayor a la del reactivo y el producto por separado, pero por el cual debe transcurrir necesariamente la reacción, o bien porque no tienen la orientación adecuada. La energía de activación es la necesaria para formar el complejo activado a partir de cualquier reacción, transcurre de forma natural. Factores de los que depende la velocidad de una reacción química. Naturaleza de las sustancias, estado físico, superficie de contacto o grado de pulverización en el caso de sólidos, concentración de los reactivos, temperatura, presencia de catalizadores. Estado físico de los reactivos. Cuando los reactivos se encuentran en estado gaseoso o en disolución, las reacciones son más rápidas que si se encuentran en un estado líquido o sólido. En las reacciones heterogéneas, la velocidad dependerá de la superficie de contacto entre ambas fases, siendo mayor cuando mayor es el grado de pulverización. Concentración de los reactivos. En la ecuación de velocidad, ya observamos la influencia que tienen los reactivos o al menos alguno de ellos en la velocidad de reacción. En general, al aumentar concentración de estos se produce con mayor facilidad el choque entre moléculas y aumento de la velocidad. Temperatura.
la constante de velocidad y por tanto la velocidad de una reacción aumenta si aumenta la temperatura, porque la fracción de moléculas que sobrepasa la energía de activación es mayor. La variación de la constante de velocidad con la temperatura viene recogida en la ecuación de Arrhenius. K, que es igual a la constante de velocidad, A, que es la constante, y T, que es la temperatura absoluta. Normalmente se expresa de forma logarítmica para calcular la ecuación de la recta. Precipitación. ¿Qué es precipitación química? Se entiende la formación por la acción de los reactivos apropiados de compuestos insolubles de los elementos indeseables contenidos en un agua. Este proceso se utiliza en la potabilización de agua, utilizando precipitación cristalina de los iones de calcio y de magnesio, y en el caso la precipitación de hidróxidos metálicos. En la mayoría de los casos, el precipitado, el sólido formado, baja al fondo de la disolución, aunque ésta depende de la densidad del precipitado. Si el precipitado es más denso que el resto de la disolución, cae. Si es menos denso, flota, y si tiene una densidad similar, se queda en suspensión. Eliminación de calcio y magnesio. El más utilizado para llevar a cabo este proceso es la descarbonatación con cal, denominada también dureza temporal. Su finalidad es eliminar la dureza bicarbonatada en el agua. Este tratamiento únicamente conduce a una eliminación parcial de la suma de los iones de calcio y magnesio. Precipitación y hidróxidos metálicos. Se trata principalmente de la eliminación de metales pesados como lo es el cadmio, cobre, cromo, níquel, zinc y el hierro. Estos metales tienen una propiedad común: siempre se encuentran en estado de iones. Un punto a tener en cuenta es si el pH se encuentra en 8.5 y 9.6, la solubilidad de estos metales permanece dentro de los límites tolerables. Muchas gracias.